Para mí, la radio es lo que dibuja la mente. Es la paleta pictórica más amplia que entra por los oídos. La radio es ese miembro más de mi cuerpo y por eso jamás me siento solo. Son amistades parceladas por horarios, son voces, argumentos y músicas a medida que muevo el dial. Rembrandt y Van Gogh no tenían radio. Picasso y Quino sí, y eso se nota en el éter de sus dibujos. ¿Y qué es la radio para vos? Yo te voy a decir todo, pero todo no dice nada. Siempre la definí como mi novia. Una ampliación de mi trabajo como periodista. Novia es la palabra que siempre me pareció el cariño y el amor eterno. Devino en una especie de profundo amor, ¿no? Hasta convertirse en el medio en donde más libre me siento. Me permite volar, me permite como hacer cosas que yo no las hago si no estoy frente a un micrófono. ¿Cómo era la radio que tenías vos en tu infancia? ¿Cómo era físicamente? Sí, Era una radio primero era una familiar, después cómo fueron tus radios, ¿no? Una radio de baquelita, color, si no me acuerdo mal, era color bordó. Y entonces los padres en ese momento, vaya noticia que voy a dar, vaya primicia, iban a almorzar a las casas, tenían tiempo como para salir del trabajo, ir a almorzar a la casa y, claro. Y en ese momento, cuando volvíamos mi hermano y yo del colegio y mi papá de trabajar, se escuchaba radio. Hasta los 4 años viví en rancho. Yo después me mudé a Buenos Aires y había radios todo el tiempo, claro. Siempre altas, una radio alta que envolvía todo el ambiente. En la casa de mi mamá, en la casa peronista de mis padres, de mi mamá y de mis abuelos, que escuchaban mucho Rina Morán, Cacho Fontana, Titor, que a mí me ponía muy nerviosa porque yo no quería escuchar gente, porque a mí no me gusta la gente que grita mucho. ¿Cuántas radios había en esa casa de Capital ya? ¿Tenías tu radio portátil? Yo no tenía tuya? mi radio, entonces como en mi casa no había mi radio, mi papá, que sí le gustaba mucho la radio, y en la casa de él, como tenían más plata y todo lo demás, había una radio divina, una Grundig, que se ponían los dos, a la noche la veías y el sonido se veía en una línea verde que se juntaban las dos líneas para decir, se está escuchando perfecto. Claro. Y escuchaban Vox. Claro. Y mi papá, cuando vio que me gustaba mucho la radio, me empezó a regalar radios. Y ahí me empezó a regalar, y tuve una colección de radios distintas, donde me regaló distintas radios, una con una pulserita, otra con mi signo, y tenía muchísimas radios. Yo incluso de chico no le daba mucha bola a la tele. Para mí era la radio, siempre fue la radio. Desde chiquito, en las siestas con mi abuela, década del 60, con la Hitachi, con la funda de cuero, escuchando los radioteatros de la tarde de Juan Carlos Chiappe por la Continental, que entonces no era Continental, era Radio Porteña. ¿Y tenías voz? ¿Te decían si tenías voz para el radio o vos descubriste o la laburaste vos? ¿Cómo fue? No, en tercer año, que tenía 15 años, o un poquito menos, 14, estaba, por supuesto, haciendo quilombo y tirando cosas, así bien típico del colegio de Flores, el Urquiza de Flores, a donde fui. Y una profesora de música, y no sé, le grité a alguien, y una profesora de música dijo, ¿por qué no se callan y escuchan a Bernasi, que tiene una linda voz? Yo dije, mira vos, tengo una linda voz. Es la primera vez que entendí que podía tener algo. ¿No te habían dicho eso? Jamás, jamás. Y ahí dije, bueno, puede ser. Y me di cuenta, y ahí sí me empecé a escuchar, pero porque cerraba las dos, pero eso era más chica todavía, cerraba las dos puertas y me quedaba en el zaguán, y me encantaba que hiciera eco el zaguán. Y hablaba, Entonces dije, pero puede ser entonces que sea locutora, me gusta. Y yo escuchaba radio y escuchaba las otras minas, como que empezó todo como a conjugarse de golpe. Siempre digo esto, Miguel, de no haber escuchado radio desde los 4 o 5 años en mi casa, no hubiera podido hacer el Días de Radio. No tendría la información y la formación
sonora que tengo, ¿no? Claro, hubieras estudiado después lo que fue aquel fenómeno, pero lo viviste siempre. Una escena familiar, te cuento. Yo tendría 5 años, 6, mi vieja terminando su jornada laboral, lavando los platos de la cena, escuchando un programa de radio del pueblo, se llamaba Entre Tangos y Boleros, un programa simplísimo, locutor, un tango, un bolero, un tango, un bolero, anuncio, desanuncio, bueno. Y eso para mí fue una banda sonora importantísima. Digo que todavía lo recuerdo. Bueno, ¿y te acordás del primer laburo? El primer laburo es decir... ¿Primer laburo? Sí, me tomaron y ya tengo un papel y tengo que leer. El primero de todos. Sí. Después del COSAL. De decir la temperatura y la humedad en Radio del Plata. Tenía que decir... Aparte era la radio que yo escuchaba. O sea, era la radio, yo ya sabía la tanda, conocía el gong, conocía todo, sabía, y a las 5 de la mañana di la temperatura y la humedad. Por suerte, tuve la suerte de que el que anunciaba los discos, el negro Suazo Ortuño, siempre llegaba tarde. Entonces yo, como el tipo, bueno, negra, anunciate algo, anunciá los discos, me decía el operador. Entonces yo empecé a anunciar temas cuando él no estaba. Y se ve que alguno me escuchó, a alguno le gusté. El primer laburo fue en el informativo de Radio Continental. ¿Y te acordás de ese primer día? No, me acuerdo de la prueba que dimos. Originalmente locutor, y es lo que sigo siendo, y muy orgulloso de eso, pero la vida me llevó al locutor periodístico porque al toque de recibirme empecé a laburar en el informativo de Continental a la madrugada, en plena dictadura. Y ese es un dato muy importante de mi vida profesional, porque haber empezado a laburar en dictadura significó cómo opinar con el silencio y con las inflexiones vocales. Vos terminabas el informativo y decías, este panorama ha sido redactado exclusivamente en base a cables de la agencia oficial de noticias Telam. Hasta mañana. Claro. ¿Y cómo fue el cruce con Lalo? Yo hacía esto que te digo, que a los fines de semana trabajaba en la radio, haciendo informativo, tanda, me corría de un estudio al otro yendo y viniendo. Y cuando Lalo escuchaba la radio todo el tiempo, y me escuchó. Y entonces me venía a ver. Y me dijo si quería hacer unas publicidades. Dije que sí. No pasaste por un informativo antes, nada. Sí, nada. Pasé por el informativo, hice tanda informativo, pero después de una me metieron a hacer un programa de rock. Sí. Yo quería hacer un programa de boleros, no era rockera. No tenía te transformaron en rockera. Me transformaron en rockerita, porque era muy pendeja, tenía 20. Belgrano, junto con la Rock, Belgrano 84-85, ¿no? 1984, o sea, Primavera Democrática, y la Rock and Pop en FM. En eso siempre hemos coincidido con Pergolini. Marcaron un antes y un después en la radio argentina. Porque en el caso de la Rock and Pop, respecto de la faz creativa, de la disrupción, del allegamiento de novedades musicales internacionales, de la capacidad de sus conductores ni hablar, fue un antes y un después. Y Belgrano en lo periodístico también marcó un antes y un después en la radio en materia de la radio no tiene por qué no tener agenda propia, no tiene por qué ser solamente la prosecución de la agenda de los medios escritos, la participación de los oyentes. ¿Cómo es tu oyente, tu oyenta? ¿Cómo es? ¿No tenés como una No sé, yo creo que los armamos un poco, creo que son... que están ávidos primero que son divertidos, que les gusta divertirse, porque si no, no escucharían un programa, y que les gusta como... Hay una cosa que yo hago con el lenguaje que tiene que ver con el exhibicionismo. Entonces les gusta el exhibicionismo, les gusta la guarrada, les gusta... No se avergüenzan, no son vergonzosos. O de pronto hay mucha gente que me dice, yo aprendí tal cosa. Después lo siento como muy que se abren absoluta. A mí o sea, a donde vaya, a la radio que vaya, hay como una cosa de que se abren... Y me cuentan cómo viven, y me cuentan sus vidas, y abren el corazón, eso me encanta. ¿Cómo es la oreja argentina? ¿Absorbe todos los cambios? Por ejemplo, año
1960 se instalan los canales privados. La radio entra en crisis. Y quien salva a la radio de esa posible hecatombe, cuando muchísima gente decía, chao, murió la radio. Llegó la tele, murió la radio. No fue así. Y de repente vino una radio como Radio Rivadavia, innovando, poniendo información las 24 horas con el rotativo del aire de Radio Rivadavia. Lo metió al Gordo Muñoz, que era fue el sucesor de Fioravanti y el predecesor de Víctor Hugo Morales. Lo que hizo la Rock and Pop, por ejemplo. Gente como Lalo Mir, como Elizabeth Bernassi. Yo creo que eso quedó para siempre. Y todavía hoy esa matriz se sigue trabajando. La radio eran los locos en la azotea, eran los transistores y las pilas, era una siete mares que hacía milagros transoceánicos. ¿Y cómo es la radio argentina? ¿Cómo empezó y sobre todo cómo se afianzó? Porque radio hay en todas partes, pero ¿cómo es la historia de la radio argentina? No, bueno, creo que la radio argentina tiene una condición de pionera absolutamente confirmada, real. Empezó el 27 de agosto de 1920 y fue la primera radio, esta LOR Radio Argentina, que hacían Susini y sus amigos, llamados Los Locos de la Azotea, fue la primera radio generada, digamos, con propósitos de continuidad, con propósitos artísticos y con propósito de durar en el tiempo. La radio yo creo que empezó a ser muy profesional, a pesar de que ya existían Radio Belgrano y Radio Splendid, empezó a ser muy profesional a partir de octubre del 35, cuando nace Radio El Mundo, que es una radio, digamos, hecha a imagen y semejanza de la BBC de Londres. ¿Hay algún modelo en la radio argentina, un modelo foráneo, digamos, como una especie de influencia? Viste que la televisión obviamente tiene una influencia grande, Estados Unidos, broadcasting. Sí, bueno, ni hablar. Pero la radio no, nació criolla. Bueno, en un programa como este es hora de recordar que la primera transmisión de Radio del Mundo es acá. Es hora de recordar que el primer instituto, la primera escuela de locutores del mundo es acá, el ISER. Es hora de recordar que el primer sindicato de locutores del mundo es en la Argentina. Sí. Y respecto a eso también podría decirse que no hay un locutor, locutora más versátil que el argentino. La locución, sobre todo rioplatense, tiene una dinámica, un cuerpo expresivo que no encontrás en otros lares. ¿Cuál es la edad de oro de la radio argentina? Yo creo que 1935, 1960, ¿no? Es profesional. Sí, donde la radio es absolutamente en vivo, con muchos programas de 15 minutos cada uno. Había clases sociales en las radios, ¿no? Radio El Mundo, Radio Splendid, Radio Belgrano, de alguna manera estaban identificadas con las clases medias o con las clases altas. Pero había radios como Radio del Pueblo, Radio Antártida, Radio Argentina, que realmente representaban más a las clases bajas, ¿no? Sí. ¿Y eso sigue pasando? Yo creo que no. Que ahora, la radio ahora es una radio absolutamente rendida a la actualidad, a la información. ¿Y te quedaste sin aire alguna vez? Sí, me quedé sin aire cuando fue lo de Rock and Pop. Sí, me quedé sin aire y fue como, ¿y ahora qué hago? ¿Eso cuántos años laborales tenías así de 15. No, bueno, 15 en la misma radio y de laburo tendría 20. Es decir, que de golpe... De golpe no tenía aire. Igual me gusta no hablar a veces, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Sí, pero una cosa es que vos no quieras... Una cosa es que yo decida irme de vacaciones y otra cosa es que te dejen sin laburo. ¿Y cuánto tiempo podés estar sin radio? ¿Te vas de vacaciones, te vas de viaje? ¿Cuánto 2 tiempo? meses.
2 3. meses. Ahí te agarra como una abstinencia. Sí. Yo tengo preguntas que tienen que ver con... también conmigo, porque a mí me pasa eso con dibujo. Cuando dibujás es eso, ¿o no? Yo puedo estar un tiempazo, pero hay un momento en que te enfermas, ¿no? Que necesitas seguir. No hay una pregunta así laboral solamente, sino que hay como una cosa de la expresión, ¿no? El que hace radio no puede hacer radio para jugar en la casa. Una vez me quedé no sin aire, sino sin micrófono. Solo tenía columnas radiofónicas, telefónicas. Sí. No tenía el micrófono. El aire. ¿Viste? El aire. Bueno, el aire. Y decía lo de Maradriano, ahí sí yo sentí que me cortaron las piernas, me faltaba la respiración. Decí que estamos hablando del primer segmento del 87, 26 de mayo del 87 nace Página 12. Eso en un punto me salvó, ¿viste? Pero yo venía de la radio. No de la gráfica. Claro. Vos tenías aire y Página fue respiración artificial. Claro, fue respirador artificial. Bueno, vos sos tremendamente poderosa, qué sé yo, pero eso no significa que la radio no sea machista, ¿no? Que vos te hayas impuesto. ¿La radio es machista? Sí, ¿Es menos machista? ¿Cómo es? A ver. Para mí igual es femenina. Para mí igual la pero radio... Es porque vos pero porque yo, para mí es... Un susurro. Es todo mujer. Todo la radio, más allá de que o sea, pero sí está manejada por la pija de los tipos, ni siquiera por los tipos. Las minas igual tenemos un lugar. Yo digo tienen porque yo no me considero dentro de ese núcleo. Pero todavía sí, dicen que no, pero todavía sigue pasando que, como pasa en la tele, que alguien te pide que pasa a verme. Pasa a verme, ya sabés qué significa ir a tomar un café, en el mejor de los casos, y no directamente. O sea, sigue sucediendo todo lo mismo que sucedía antes. Y era una radio muy machista en general, la radio argentina en ese momento. Y Belgrano impuso un programa protofeminista, ¿no? Ciudadanas, con Ana María Muchnik y Marta Merkin. Sí. Pero además, participaban Eva Giberti y en Sin Anestesia estaba Daunes, claro. Nada más y nada menos. Productoras de mucho nivel como Celia Pagán. Había muchas pibas. Sí. Bueno, Rosario Lufrano claro. atendía el teléfono. Claro. Fue un fenómeno irrepetible. Alguna gente me pregunta, ¿hoy se podría repetir? Qué sé yo, me parece que no. Y las mujeres, vuelvo al tema. Sí. ¿Están cada vez más en la radio? ¿Está parejito a como era en otros tiempos? Donde sí apareció mucho más fuerte la figura de la mujer y son fantásticas es como operadoras. En la técnica. En la técnica ha aparecido muchísimo eso. Digamos que hasta ponerle que la década a la vuelta de la esquina, del 90, no había mujeres operadoras prácticamente. Espero no estar cometiendo algún pecado, pero me tengo que equivocar muchísimo, por lo menos en lo cuantitativo. En general es un medio machista. ¿Cómo es el sello Ulanowski, te parece a vos? Como si fueras estudioso de vos mismo, ya debes tener una autoconciencia, ¿no? Si tuviera que elegir eso que me pedís, no haría una nota a una obra de teatro si no la vi. No haría una nota sobre un libro si no lo leí. Y así. Yo creo que ese es digamos, mi compromiso. Ni siquiera digo un sello, porque sería demasiado pretencioso. Pero es un compromiso que yo me hago. Che, ¿y qué crees que vos hiciste en la radio para que cambie tanto la radio? Creo que el aporte más importante es esto que se decía siempre de que las minas no tenemos humor. O sea, lo peor que había era... O sea, la mina puede trabajar, puede decir el HTH, puede decir esto, puede decir aquello, pero no te va a divertir porque las minas no son graciosas. Nosotros nos reímos de las minas, nos reímos del culo, las tetas, hacemos como, viste, como el capo cómico en la revista, muy argentino. ¿Vos crees que vas a ser una prócer de la radio? Posta. No creo. No, porque ¿es una respuesta elegante o es una respuesta no, yo creo que ya lo soy.
No sé, Okay. yo creo que ya, hace cuando vos me llamás, Sí. que me dicen, no, quiere que venga, yo digo, pero Rep quiere que yo vaya y va un montón de gente. Sí, porque qué sé yo, sos referente, todo. Bueno, A mí sos cuando veo la gente que me importante, invita, digo, sí, ya debo serlo, porque por la gente que me invita, qué sé yo, o por la gente que me tiene en No cuenta. por los premios. No, los premios no. Entonces estás... Me encantan, me pueden seguir dando todos los premios que quieran, pero me da más la sensación de por la gente, por el reconocimiento de la gente y de mis pares, más que nada. ¿Y por qué siempre dicen que se va a morir la radio y no se muere? ¿Qué pasa ahí? Yo creo que mientras alguien tenga algo para decir, siempre, desde que somos absolutamente bebés, Sí. que nos encanta que nos cuenten historias. Sí. Vos decís, bueno, ahora existen otras formas, existe YouTube, existen los podcasts, existe Sí. Twitch, bueno, pero la radio, esa cosa de escuchar en el medio de la noche un programa y saber que hay alguien escuchándolo en el mismo momento que vos, eso me parece que El llena de unísono magia ese. todo. La radio tiene esta cosa del vivo, del sentir, que es indestructible. Hay un hecho del que no es que me enteré, corroboré hace poco. El 60% del consumo de radio, solo en AMBA, en el área metropolitana de Buenos Aires, digo, para contar a toda la gente de lo que los porteños llamamos el interior, cada urbe tiene su propia medición. Pero solo en el AMBA hay 5 millones de personas que escuchan entre AM y FM radio todos los días. El 60% escucha por medio convencional, por el aparato de radio. Increíble, ¿no? Y el 20% en el auto. Y ahí es donde juega esto de la invisibilidad. Sentí que te están hablando a vos, alguien que no ves. Entonces, Es magia, hay una magia. sí, es indestructible. ¿Y qué opinas de la radio televisada? No, la radio televisada no me gusta, no estoy de acuerdo. Creo que le quita identidad a la radio. ¿Vos harías un programa de radio televisada? Porque además es una radio la actual en Sí. donde se conversa demasiado. Entonces la locutora dice, me corté el pelo. Quien más, quien menos apareció 10 veces, 15 veces, 50 veces en la tele. Y entonces ya no te lo puedes imaginar. ¿Y qué futuro le espera a la radio, te parece? Creo que cada vez más las radios dirigidas a audiencias determinadas son la forma de contestarle de la radio, de la novia, digamos, al hecho de que ya no es el medio masivo por naturaleza. Es decir, radios con esta orientación desde la temática musical, Sí. radios que responden a la diversidad sexual, radios que taca, en lugar de una mayoría que escucha radio, una cantidad de minorías intensas que van a ir a la radio que se segmenta según su gusto. La radio hoy es podcast, on demand, es un auricular conectado al celular. Hace poco más de 100 años que la radio estuvo, está y seguirá vigente. Creo Sí. que la radio es cercanía, es confianza, es intimidad, es calidez. Yo sigo apostando a la radio, yo sigo Ajá. creyendo que el lugar para decir, por más que uno tenga podcast y todo lo demás, es el vivo en el momento exacto donde uno está ocurriendo. Es decir que la radio es magia. La radio es el teatro de la mente, que es la magia, ¿no? Pero el que no entiende que es básicamente compañía, no entiende nada de la radio. Me define en quién soy. Yo creo que si no hubiese hecho radio, no hubiese aparecido todo lo que soy. La radio es la que más se escapa de los controles. Es uno de los medios más creíbles. Muchas gracias. Bueno, otro Miguel Rep auténtico. Tengo varios en mi casa, ¿sabías? Sí, sabías. El de Evita, que dice Ulanowski y Perón, un solo corazón. Muy bueno, muy bueno. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos, qué precioso. ¿Te vas, Pipona? Sí, ya sí. Toma. ¡Ay, qué lindo! Radiohead. Muchas gracias. Cómo me gusta la negra, qué hermosa. Me encantó.
Divino. Gracias. A vos. Muchas gracias. Linda. Al final que viene tan malhumorada, mira qué bien que está. ¿Viste? Tenía que pegarte eso, ¿viste? Gracias. ¡Qué lindo! Me lo voy a poner en un cuadro. Me encantó. Les presento a mi novia. Yo me visto en éter, te lo hago bola. Este es un chivazo. ¿Cuál es director? Esa es buenísima esta. Hermosa. Hermosa. Me encantó, yo me visto en éter. Me muero. Mil gracias. Mil gracias. Gracias. Lo que me aburre enormemente es los que me dicen cómo tengo que vivir. Me aburre enormemente la gente que, esa gente que te explica cómo, los analistas del mundo, esos no entrarían para nada en mi programación. ¿Ningún oyente quiere que vos le expliques cómo es la vida? ¿Y cómo le voy a explicar a un oyente cómo es la vida? Yo sé cómo es la mía. Ha sido el medio más plural. Siempre enganchaste a alguien que o sintoniza con vos políticamente, claro, o es de tu gusto musical, o te sorprende con no sé qué cosa. La radio también tiene la condición de no pedirte demasiado, no te pide demasiado. Si tenés una portátil humilde, lo único que te pide cada tanto es que le cambies las pilas. Y si tenés un teléfono de última generación, bueno, ahí lo que hay que rogar es que no decaiga el streaming. En la radio vos tenés que hacer un laburo de decodificación. Ese o esa que me habla, sí, con este tono, ¿por qué me habla así? ¿Está parado o sentado? ¿Está de buen humor o...? No hay nada que acompañe la seducción de la voz. Eso de la radio es indestructible.